Continuando con la NIA 330, les hablaré sobre la utilización de la evidencia de auditoría obtenida en auditorías anteriores. Si el auditor tiene previsto utilizar evidencia de auditoría procedente de una auditoría anterior sobre la eficacia operativa de controles específicos, este pues determinará que dicha evidencia sigue siendo relevante mediante la obtención de evidencia de auditoría sobre si se han producido cambios significativos en dichos controles con posterioridad a la auditoría anterior. El auditor obtendrá tal evidencia combinando las indagaciones con los procedimientos de observación o inspección, con el fin de confirmar el conocimiento de dichos controles específicos y si se han producido cambios que afecten a la continuidad de la relevancia de la evidencia de auditoría, pues el auditor realizará pruebas sobre estos controles en la auditoría actual. Pero si no se han producido tales cambios, el auditor probará los controles al menos una de cada 3 auditorías, realizando pruebas sobre algunos controles en cada auditoría para evitar la posibilidad de que se prueben en un solo periodo de auditorías todos los controles. Controles sobre riesgos significativos. Cuando el auditor tenga previsto confiar en los controles sobre un riesgo que considere significativo, realizará pruebas sobre dichos controles en el periodo actual. La evaluación de la eficacia operativa de los controles. Para la evaluación de la eficacia operativa de los controles relevantes, el auditor evaluará si las incorrecciones que se han detectado mediante los procesamientos sustantivos indican que los controles no están funcionando eficazmente. Sin embargo, la ausencia de incorrecciones detectadas mediante los procedimientos sustantivos no constituyen evidencia de auditoría que los controles sean eficaces. Si se detectan desviaciones en los controles en los que se tiene previsto confiar, pues el auditor realizará indagaciones específicas para comprender dichas desviaciones y sus consecuencias potenciales. Procedimientos sustantivos relacionados con el proceso de cierre de los estados financieros. Los procedimientos incluyen pues la comprobación de la concordancia o conciliación de la información de los estados financieros con los registros contables de los que se obtienen, incluida la comprobación de la concordancia o conciliación de la información de las revelaciones, tanto si esa información se ha obtenido del mayor o de los auxiliares como al margen de ellos, y el examen de los asientos del diario y otros ajustes materiales realizados durante el proceso de preparación de los estados financieros. Continuando con la NIA 330, tenemos procedimientos sustantivos que responden a riesgos significativos. Al momento que un auditor determine que las afirmaciones poseen un riesgo alto o sea un riesgo significativo, el auditor deberá aplicar procedimientos sustantivos con pruebas de detalle. Tenemos momento de realización de los procedimientos sustantivos. Cuando los procedimientos sustantivos se aplican en una fecha intermedia, se deberá cubrir el resto del periodo con procedimientos sustantivos combinados con pruebas de controles, a menos que el auditor considere suficiente utilizar procedimientos sustantivos adicionales. Tenemos adecuación de la presentación y de la información revelada. Aquí el auditor debe considerar si los estados financieros se presentan adecuadamente de un modo que se refleje la clasificación y la descripción de la información financiera y la presentación estructurada y contenido de los estados financieros. Tenemos evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría. El auditor debe evaluar antes de terminar la auditoría si la valoración que realizó anteriormente de los riesgos de la incorrección material en las afirmaciones sigue siendo adecuada. El auditor deberá determinar si se ha conseguido la evidencia suficiente y adecuada. De lo contrario, el auditor expresará una opinión con salvedades o denegará la opinión. Tenemos documentación. El auditor debe incluir en su documentación a respuestas globales frente a los riesgos valorados de la incorrección
material en los estados financieros y la naturaleza, el momento de la realización y extensión de los procedimientos posteriores aplicados. B. La conexión de dichos procedimientos con los riesgos valorados en las afirmaciones y C. Los resultados de los procedimientos de auditoría, incluidas las conclusiones cuando están no resulten claras. Gracias. Un saludo para todos. Continuando con la NIA 315, identificación y valoración del riesgo de incorrección material. El objetivo de esta NIA es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude y error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de los estados de la respuesta a los riesgos. Las definiciones. Contamos con las manifestaciones explícitas o no con respecto al reconocimiento, medición y presentación y revelación de información en los estados financieros, que son las afirmaciones. El riesgo de negocio, condiciones, hechos, circunstancias, acciones u omisiones significativas. Las políticas, que son las declaraciones de lo que se debería o no hacer dentro de la entidad para llevar los controles. Con el seguimiento de las definiciones, tenemos los procedimientos, que son actuaciones para implementar las políticas de información en los estados financieros. Los riesgos de negocio, controles generales de las tecnologías de información, controles de procesamiento de la información, son declaraciones de los que se deberían o no hacer dentro de la entidad para llevar control, factores de riesgo inherente, afirmaciones relevantes y procedimientos de valoración de riesgo. Tenemos también lo que son los requerimientos de valoración de los riesgos y actividades relacionadas, con el fin de obtener evidencia de auditoría que proporcione una base adecuada para la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debido a fraude y error. Los procedimientos de valoración de riesgo incluirán los siguientes: indagación ante la dirección y ante otras personas apropiadas de la entidad, incluidas las personas de la función de auditoría interna. También incluirá los procedimientos analíticos, observación e inspección, que es el trabajo de campo que tienen que hacer los auditores una vez aceptado el encargo. También tenemos la información procedente de otras fuentes. Los procedimientos del auditor relativos a la aceptación o continuidad de las relaciones con el cliente o del encargo de auditoría. En su caso, otros encargos realizados por el socio del encargo de la entidad. Cuando el auditor tenga la intención de utilizar información obtenida de su experiencia en auditorías anteriores, tiene que pensar y ver primero cómo está la información que tiene, si está actualizada, si es relevante, si es confiable, para que se pueda usar todavía en lo que es la auditoría actual. También tenemos lo que es la discusión del equipo del encargo. El socio del encargo y otros miembros claves del equipo del encargo discutirán las afirmaciones del marco de información financiera aplicable y las susceptibilidades de los estados financieros de la entidad que es susceptible a la incorrección material. Cuando alguno de los miembros del equipo del encargo no participen en la discusión por X o Y razón o tengan menos jerarquía, el socio del encargo determinará qué cuestiones se les debe comunicar y qué cuestiones no. En la obtención de conocimiento de la entidad y su entorno, el marco de información financiera aplicable y del sistema de control interno de la entidad.
También ahí tendremos el conocimiento de la entidad y su entorno y el marco de información financiera aplicable. Continuamos. Obtención de conocimiento de la entidad y su entorno. Para comenzar, el auditor debe de adquirir un conocimiento profundo de la entidad y su entorno. Esto implica analizar la estructura organizativa, la propiedad y el gobierno de la entidad. Es crucial entender cómo estos factores se integran con el modelo de negocio y el uso de tecnologías de la información. También es importante considerar factores externos como regulaciones y condiciones sectoriales, ya que pueden influir en los riesgos y operaciones de la entidad. Adicionalmente, se debe de evaluar las mediciones internas y externas que la entidad utiliza para valorar el desempeño, lo cual puede proporcionar indicadores de posibles áreas de riesgo. Respecto al marco de información financiera, el auditor debe revisar las políticas contables con el marco de referencia aplicable. Finalmente, el auditor evaluará cómo los riesgos inherentes pueden afectar la susceptibilidad de errores en las afirmaciones financieras basándose en el conocimiento adquirido. Conocimiento de los componentes del sistema del control interno. El auditor también debe de familiarizarse con los componentes del sistema del control interno de la entidad. Esto comienza con el entorno de control, que abarca también la supervisión de la dirección y la cultura de integridad y ética de la entidad, la independencia de los responsables de gobierno y su supervisión del sistema de control son aspectos críticos para el auditor. Es esencial comprender cómo se asigna la autoridad y responsabilidad dentro de la entidad y cómo se atrae, desarrolla y retiene al personal competente. Además, la entidad debe exigir responsabilidad en la consecución de los objetivos del sistema de control interno. En cuanto al proceso de valoración del riesgo, el auditor debe entender cómo la entidad identifica, evalúa y responde a los riesgos que pueden afectar los objetivos de la información financiera. Si el auditor detecta riesgos de incorrección material que la entidad no ha identificado, debe de investigar por qué estos no fueron detectados y evaluar las implicaciones para su propia valoración del riesgo. Seguimiento del sistema del control interno. Para evaluar el sistema del control interno, el auditor debe de comprender el proceso de seguimiento que lleva a cabo la entidad. Esto incluye tanto como evaluaciones continuas como individuales, para monitorear la eficacia de los controles y corregir cualquier deficiencia identificada. Si la entidad cuenta con una fusión de auditoría interna, el auditor debe evaluar su naturaleza, responsabilidad y actividades, ya que esto puede ser una fuente valiosa de información sobre la actividad de los controles internos. Además, es crucial también entender las fuentes de información que la entidad utiliza para el seguimiento de su sistema de control interno y evaluar la fiabilidad de la información. Finalmente, el auditor debe determinar si el proceso de seguimiento del control interno es adecuado, considerando la naturaleza y la complejidad de la entidad. Sistema de información y comunicación y actividades de control. El auditor debe conocer a fondo el sistema de información y la comunicación de la entidad, que es relevante para la preparación de los estados financieros. Esto incluye comprender cómo se procesa la información y los datos dentro de la entidad, así como las políticas aplicables para los diferentes tipos de transacciones, saldos contables y revelaciones. Es esencial analizar cómo fluye la información a través del sistema desde la iniciación de las transacciones hasta su registro en los estados financieros. También se debe evaluar cómo la entidad comunica cuestiones significativas y responsabilidades dentro del sistema de información y control interno, tanto internamente como a terceros, como a las autoridades reguladoras. En cuanto a las actividades de control, el auditor debe de identificar controles específicos que responden a riesgo de corrección material y evaluar la eficiencia en el diseño y la implementación. Esto incluye controles sobre los asientos en el diario y aquellos relacionados en la utilización de las tecnologías de la información. Estos son los sistemas contables que cada una de las empresas
utiliza para el manejo de la información financiera. Guía aplicativa NIA 315, controles internos de la entidad. Primero que nada, debemos de saber qué son los controles internos de una entidad. Pues los controles internos son más a mi criterio como reglas, son los procesos que una entidad puede ejercer o ejecutar para lo que es la reducción o mitigación de la gran variedad de riesgos a los que se expone en el giro normal de sus operaciones. Ahora bien, para una auditoría, según la NIA, se tienen ciertos controles que se pueden manejar en una entidad. Y pues en este caso nos habla acerca de las características del control interno. Tenemos que el control interno se puede medir o se puede utilizar lo que son los controles manuales y los controles automatizados. Y la diferencia es de que en los controles manuales prácticamente lo que nosotros hagamos para poder ver o tener la información de la empresa, todo es manual. Y esto pues obviamente podría estar relacionado con lo que son algunas aprobaciones, revisiones de transacciones, también de algunas conciliaciones o seguimiento de partidas en específico. Ahora bien, los controles internos automatizados, esto los brinda lo que es TI. Y pues son más que todo alguna serie de software que se ponen a disposición de la empresa para que todos estos controles que las empresas tengan sean mucho más rápido y más efectivos en relación a lo que es el control interno de la empresa. La NIA también nos indica que los controles internos de TI en algunos casos son muy beneficiosos para lo que es el control interno de la empresa, pues estos se pueden aplicar de forma más congruente al negocio e incluso se mejora lo que es la oportunidad y disponibilidad de la información, así como también se facilita lo que es el análisis de la información. Pero también estos tienen un riesgo específico en el control interno de la empresa, pues podemos indicar que la empresa puede, o las personas, confiarse mucho de los programas y que esta información incluso pueda ser inexacta. Ahora bien, también tenemos que los controles internos manuales, estos son más adecuados cuando son transacciones importantes o inusuales, o incluso en aquellas que son muy recurrentes. Pero también nos indica la norma que estos controles pueden ser menos fiables que los automatizados, puesto que estos pueden ser evitados o ignorados. Incluso también están más expuestos a lo que son errores o equivocaciones. Acerca de la naturaleza y extensión del conocimiento de los controles relevantes, la ANIA nos indica que el diseño de un control implica también la consideración de si el control interno aplicado en- de manera individual o en combinación con otros controles que se puedan tener, ya sean lo que sean manuales o automatizados, si son capaces de prevenir de forma eficaz, podemos decirlo así, o de una manera muy que pueda reducir los riesgos de detectar o corregir incorrecciones materiales. Esta implementación significa que el control que existe en la entidad, si realmente se está utilizando o no, ¿verdad? Qué vulnerabilidades tiene que puedan ser mejoradas. Ahora, con respecto a la evaluación de los riesgos en la obtención de la evidencia de auditoría sobre el diseño de los controles internos, pues el auditor debe realizar indagaciones ante los empleados de la entidad. También debe de realizar la observación de las aplicaciones de los controles internos, es decir, el auditor en su auditoría no únicamente va a revisar qué es lo que se ha hecho, sino que realmente los controles internos que tenga la empresa, que sí realmente estén aplicados y les esté dando los beneficios en este sentido, que sería la reducción de riesgos. Debe también de inspeccionar los documentos e informes, de todos los reportes que puedan tenerse de los controles internos que la empresa tiene y también el seguimiento de transacciones de información relevante a la información financiera. De una norma, en la valoración que hace el auditor con respecto a los riesgos de las incorrecciones materiales que puedan existir en los estados financieros, si el control interno es bien aplicado o es satisfactorio, este nos puede dar una seguridad razonable de que los estados financieros o las operaciones de la empresa pueden estar libres de fraude.
Ahora bien, si nosotros detectamos que el control interno que la empresa tiene no es satisfactorio, no es fiable, o que creemos que existe cierta debilidad en estos controles internos, es donde debemos de ponerle un poquito más de énfasis, porque podemos tener la certeza de que estos controles hayan sido vulnerados, que por no aplicarse correctamente la empresa pueda estar en una cayendo en fraude, ¿verdad? Y tal vez la empresa no lo sabe, pero por falta de controles internos o bien aplicados puede estar en fraude la empresa o las transacciones de las empresas pueden tener fraude.